Bueno, ahora sí, entonces, damos inicio a este ciclo de salud integral. Vamos a estar hablando de algunos temas relacionados con salud, más que nada desde el punto de vista de farmacia o algunos aspectos relacionados con nutrición. Y lo llamamos salud integral porque justamente tocan diferentes temas. Hoy es el tercer webinario. La semana que viene tenemos otros tres, así que les voy a comentar cuál es la agenda. Hoy, ¿qué nos toca? ¿Qué vamos a ver? Algunos mitos relacionados con tal vez preconceptos que tienen los pacientes o también eh, mismo de el propio personal de farmacia. Y lo llamamos guía para el auxiliar de farmacia avanzado, como para distinguir un poco, porque bueno, en el centro de e-learning contamos con dos diplomaturas en auxiliar de farmacia. Una general que no tiene este nombre se llama Diplomatura en Auxiliar de Farmacia y otra que se llama igual pero dice nivel avanzado. Y los temas que saben son distintos. La semana que viene vamos a tener un webinario de alimentación saludable el martes. El jueves un webinario de cannabis medicinal. Y el viernes vamos a cerrar con otro webinario relacionado con nutrición vegetariana y vegana. Algunas combinaciones entre nutrientes, qué combinar, qué no combinar, posibles interacciones y qué ingredientes mirar en algunos medicamentos o suplementos porque son derivados del reino animal. Y entonces un paciente vegano no los podría consumir. Como les comenté entonces, el webinario del día de hoy se llama Lo que el paciente cree versus lo que la ciencia dice, guía para el auxiliar de farmacia avanzado. ¿Cuáles son los temas? Me voy a presentar porque el público se renueva, aparte ya, bueno, algunos los vi en todos los webinarios que dimos esta semana, pero además, estas presentaciones o estos videos se van a subir al YouTube del Centro de e-Learning, entonces, bueno, tal vez me escucha alguien que no me conoce, así que siempre me presento. Y vamos a hablar de algunos mitos relacionados con distintos aspectos. Vamos a hablar un poquito de medicamentos de venta libre y suplementos, otros sobre infecciones urinarias, sistema hematológico, sistema nervioso, VIH, inmunidad y cáncer. Y al final dejamos un espacio para preguntas. De todos modos, si a medida que voy hablando hay algún participante que quiere hacer algún aporte, lo pueden hacer, no hay problema. Abren el micrófono o si quieren, escriben en el chat. Entonces me presento, mi nombre es Florencia Rondinone, yo soy farmacéutica. Y a lo largo del ejercicio profesional me desempeñé en diversas áreas, en farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria, en la parte de productos médicos. Actualmente estoy trabajo en el Sanatorio Méndez, en el sector de productos médicos. Soy directora técnica de una distribuidora de productos médicos, también de una droguería. En la parte de capacitación o de docencia. Fui docente en una universidad privada muchos años y actualmente estoy en el centro de e-learning este va a ser el quinto año. También estuve en el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal con algunas capacitaciones de posgrado. En la parte de investigación clínica fui monitora de ensayos clínicos y también estuve en la parte de farmacovigilancia. Así que bueno, un pequeño resumen. La idea con este webinario es comentar algunos mitos, puede que dependiendo del tema realicemos una introducción a, no sé, a los diferentes sistemas que tal vez hablemos o algunas características que después planteemos el mito y vamos a comentar por qué sería un mito. El primer tema que vamos a ver entonces es acerca de mitos sobre medicamentos de venta libre y suplementos.
Primero vamos a hacer una pequeña introducción en donde los medicamentos de venta libre son estos OTC por Over the Counter, es decir, se los voy a escribir en el chat, es decir, del otro lado del mostrador. Y son aquellos medicamentos para los cuales no vamos a exigir la presentación de una receta y en función a los últimos cambios en la legislación, pueden estar exhibidos en góndolas al alcance de los pacientes. Son distintos de los suplementos dietarios porque no sé si pudieron participar, bueno, algunos sí, sé que participaron ayer, si no, en breve va a estar subido el video a YouTube. Dimos un webinario de suplementos y bueno, van a ser estos productos, no son medicamentos, ¿no? Tienen una categoría independiente. Y la finalidad de los suplementos es buscar incrementar la ingesta diaria habitual de nutrientes, es decir, aumentar la cantidad por algún motivo, ya sea que haya alguna situación en la que se necesite una mayor cantidad, bueno, eso el profesional de la salud lo va a evaluar. Un poco para desterrar, ¿no? Ir desterrando algunos mitos, no pensemos como suplementos solo las vitaminas y minerales, ya que podemos encontrar otros nutrientes y también podemos encontrar otros compuestos como algunos principios activos de los principios activos o directamente extractos de plantas medicinales. Y no tienen condición de expendio, no es que son de venta libre, sino que no van a tener esta característica porque justamente no son medicamentos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a este tema? Sí, En este contexto también entran las proteínas que uno puede llegar a consumir por X motivo. sí. Vos te referís, no sé, a una creatina, por ejemplo, Claro, la creatina, la proteína, hidrolizada, ¿qué un sería? colágeno. Hidrolizada, claro, ese tipo de cosas, omega 3 que también es muy consumido. Sí, sí. Eh, ok. Sí, todo eso entraría en la categoría esta de suplementos y bueno, en el caso del omega 3 es un ácido graso y hay algunos ácidos grasos que los vamos a necesitar. Principalmente tenemos el EPA, DHA, que tal vez son los más importantes y van a ejercer distintos efectos en el organismo. Así que sí, está muy buena la pregunta. Pero la ingesta, va, con respecto a eso, Sí. eh, se puede hacer mediante los suplementos, ¿no? Creo, si no me equivoco, hay pastillas sobre eso. Y no me acuerdo de dónde se sacan esas vitaminas, minerales, no me acuerdo exactamente qué son. A ver si entendí la pregunta. Ese comprimido, bueno, mediante alguna síntesis de laboratorio, de alguna forma, es que se van a incorporar y que van a formar parte del suplemento. Esa sería una opción. Y la otra alternativa, que por eso es importante ir a los profesionales de la salud, que van a hacer un seguimiento de los resultados del laboratorio y también tenemos que considerar el aporte de los alimentos, porque estos nutrientes, todos los que mencionamos, van a estar presentes en los alimentos. Entonces, ayer se habló un poco, ¿no? En el taller de suplementos, en el webinario de suplementos, cómo tal vez una persona consume un multivitamínico que tiene, no sé, una mezcla de vitaminas y minerales, ¿no? Y por ahí, justo ayer hablamos de magnesio, ¿no? Entonces por ahí tiene dentro de los minerales magnesio. Después consume el magnesio de manera independiente. Y después que tenemos algunos alimentos que también contienen magnesio. Entonces, bueno, ahí tenemos que ver un poco las cantidades para ver la dosis, para ver si realmente se necesita o no. ¿Era esa la pregunta? ¿Entendí bien? ¿O por ahí era otra cosa? Eh, no, no, sí está bien, profe, porque yo hice un curso de nutrición deportiva, ¿no? Y hablamos Sí. sobre ese tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí externamente a ese curso era sobre
multivitamínico Supradin, que para mí creo que es uno de los peores, se podría decir. Lo que pasa con los multivitamínicos, tienen una mezcla de vitaminas y minerales y ya está estandarizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces algunos médicos, en función a las características de su paciente, que esto no lo comenté ayer, pero lo comento ahora, y por ahí su paciente necesita una determinada concentración de alguna vitamina o mineral o alguna mezcla que no existe en el mercado. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, tenemos la posibilidad, o el médico tiene la posibilidad de prescribir un preparado magistral, en donde es una fórmula que se va a preparar en una farmacia, porque algunas farmacias cuentan con laboratorios destinados a esta tarea, y es algo que no existe en el mercado. Y eso por un lado. Y por el otro, estos multivitamínicos, que, bueno, vos nombraste una marca, pero hay muchas marcas, tienen como esta mezcla, ¿no? Entonces, tal vez hoy en día se está inclinando un poco hacia, bueno, qué vitamina, mineral o qué nutriente puntual es el que necesita ese paciente. Y para eso en el mercado tenemos muchas opciones. Antes tal vez no existía tanto, pero hoy en día tenemos distintas combinaciones, no sé, tenemos vitamina D con vitamina K2 para la parte ósea, y nos vamos focalizando un poco más en qué circunstancias queremos mejorar de ese paciente. Así que sí, está muy buena la intervención, Jorge. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, vamos con el primer mito, habiendo realizado la introducción. Como es de venta libre o natural, lo puedo tomar sin problemas. Que esto es un poco lo que hablamos ayer, ¿no? Y no solamente vamos a tomar lo que vimos ayer, sino también el miércoles, que fue una, bueno, lo llamamos masterclass de interacciones, en donde, por un lado, tenemos el riesgo de interacciones, que eso lo vimos el miércoles, que sería que el consumo de un fármaco más un fármaco, que ahí entrarían los que son los medicamentos de venta libre, o algún suplemento, o una planta medicinal, o un alimento, bueno, pueden generar interacciones a nivel de la farmacocinética o de la farmacodinamia, y esas interacciones hacer de que ese fármaco se vuelva, aumente mucho su concentración, que se vuelva tóxico, que no ejerza su efecto o algún otro problema en el organismo. Después tenemos que considerar la situación fisiológica del paciente. En las embarazadas van a estar contraindicados la mayor parte de los medicamentos, y si hablamos de suplementos tampoco es que van a poder consumir todos los productos que existen en el mercado. Y si hablamos de plantas medicinales, lo mismo. ¿Cuál es el problema en el caso de las embarazadas? ¿Cuál es el inconveniente? Que hay algunos medicamentos o algunas sustancias que tienen lo que se conoce como efectos teratogénicos, es decir, tienen la capacidad de atravesar la placenta, llegar al feto y producir malformaciones. O también nos encontramos con algunas circunstancias en donde no se sabe si son seguros o no. Ante el desconocimiento de su seguridad o o que ya se sabe que generan efectos teratogénicos, es por eso que van a estar contraindicados. Otro caso sería el de los adultos mayores. Pueden necesitar un ajuste de dosis por diversas circunstancias a medida que vamos teniendo más años y que la persona es un adulto mayor. Va a sufrir muchas modificaciones en su organismo. No sé, menor cantidad de agua corporal, menor cantidad de masa muscular, mayor cantidad de masa grasa, y esas características pueden afectar el comportamiento de los medicamentos. Situación patológica del paciente, ¿qué sería? Vamos con un ejemplo. Vieron que
tenemos antigripales y estamos hablando de medicamentos de venta libre, ¿no? Hay algunos antigripales que son de venta libre. Esos antigripales tienen muchos medicamentos, muchos fármacos y algunos de ellos pueden ser descongestivos. Y un descongestivo, como por ejemplo la fenilefrina, lo que genera es una vasoconstricción, es decir, hablamos también de vasoconstricción cuando hablamos de las interacciones, pero lo que genera es un cierre de los vasos. Cualquier circunstancia que genere este cierre de los vasos va a producir un aumento en la presión arterial. Por lo tanto, van a estar contraindicados en pacientes hipertensos. Otro caso de situación patológica sería que hay pacientes, ya sea que porque son adultos mayores u otra circunstancia, tienen problemas renales y o hepáticos. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado y la mayoría se van a eliminar a través de la orina, o sea, a través de los riñones. Entonces, podría ser necesario un ajuste de dosis. Y otro punto importante, que también lo mencionamos, pero lo volvemos a repetir, no hay que confundir entre venta libre y suplementos, o sea, entre medicamentos de venta libre y suplementos, ya que son dos categorías distintas y que no todas las vitaminas y minerales son suplementos. Jorge dio ejemplos bastante comunes que podemos encontrar. Hablamos de que podemos encontrar ácidos grasos, podemos encontrar proteínas como el colágeno, o podemos encontrar a veces a base de plantas medicinales, como podría ser un resveratrol, que es uno de los principios activos que encontramos en algunos, por ejemplo, en la uva, en las semillas, en la piel. Así que bueno, tenemos como una categoría bastante amplia. Y si lo consideramos al revés, las vitaminas y minerales no solo las encontramos en los suplementos, sino también en medicamentos. Pasamos a otra categoría, infecciones urinarias. Y lo que me pareció interesante es decir, solo las mujeres padecen infecciones urinarias. Bueno, primero vamos a hablar de qué son las infecciones urinarias. Es una infección, como lo dice el nombre, que se genera cuando tenemos un microorganismo patógeno y que va a afectar al sistema urinario. Si bien, ahora, solo las mujeres la padecen, en realidad hay una mayor proporción de infecciones urinarias, es cierto, en las mujeres, pero también se pueden dar por otros factores. ¿Qué pasa en las mujeres? ¿Por qué encontramos una mayor cantidad? Por un lado, las mujeres tenemos una uretra corta y cerca de la vagina. ¿Qué significa? ¿Qué es la uretra? Es un canal, es el medio por el cual o que va a conectar a la vejiga con el exterior. Y como está cerca de la vagina, una mala higiene, tal vez después de eliminar la materia fecal, puede hacer de que esas bacterias de la materia fecal ingresen a la vagina y, bueno, puedan subir a través de la uretra y colonizar. O sea, se van a quedar ahí, se van a reproducir, entonces aparece la infección urinaria. También hay algunas situaciones fisiológicas de las mujeres, como el embarazo, el periodo de la adolescencia, en donde podemos tener unas diferencias anatómicas en el caso del embarazo, porque bueno, es como que el cuerpo se va acomodando al crecimiento del feto. O en el caso de, ahí voy con la pregunta del chat, o en el caso de la adolescencia, todo este cambio hormonal, o tal vez alguna situación patológica, que esto, bueno, tal vez estaría relacionado con ambos géneros, en el caso de la diabetes, o también una alteración en la microbiota. La microbiota van a ser los microorganismos que tenemos en distintos lugares del cuerpo
en piel, en el intestino, en la boca. Bueno, cada vez se están descubriendo más localizaciones o se está investigando más. ¿Y qué pasa a nivel urinario? Que tenemos los lactobacilos, que son un tipo de microorganismo que ayudan a mantener a los microorganismos patógenos controlados, ya sea porque generan un ambiente ácido o por diversos motivos, entonces estos microorganismos patógenos no colonizan. Una alteración en la microbiota, como sucede cuando se consumen antibióticos, porque bueno, el antibiótico no es que va a decir, ah, bueno, yo ataco a solo el microorganismo patógeno, no, van a atacar a muchos microorganismos. O también a veces sucede en casos de menopausia, en donde hay una disminución de estrógenos que puede afectar a esta microbiota y bueno, estos hacen que todo esto que mencioné se vuelvan factores de riesgo y explicarían por qué las mujeres tienen mayor tendencia, pero bueno, no son exclusivas estas infecciones de las mujeres. Retener la orina mucho tiempo, preguntan en el chat, sí, que sería esta circunstancia. Hay otros factores de riesgo, como este que comenta Juan, el retener la orina por mucho tiempo o una falta de movilización que hace que esa orina quede ahí retenida también puede ser un factor de riesgo para padecer de una infección urinaria. Una obstrucción, o sea, una hipertrofia benigna de próstata, el agrandamiento de la próstata hace que se obstruya el paso, se retiene la orina y favorece la infección. Una sonda en la vejiga también puede ser un factor de riesgo, estimula la colonización de estos microorganismos patógenos. Y como tratamiento, como son infecciones, necesitamos un antibiótico. El antibiótico lo va a elegir y prescribir el médico. Hay distintas opciones que puede prescribir, por ejemplo, la trimetoprima con sulfamethoxazol. La nitrofurantoína también se usa bastante en infecciones urinarias. Y acá, porque es interesante o es fundamental en realidad el aporte del médico, porque bueno, va a hacer un tratamiento, puede que sea necesario hacer un análisis para determinar el microorganismo responsable de esa infección. Tiene que analizar también si son infecciones urinarias a repetición, o tal vez si son crónicas, o tal vez son esporádicas. ¿Y qué pasa con el jugo de arándanos? En realidad, bueno, vamos a seguir hablando un poquito también de suplementos. Los arándanos, ya sea en forma de jugo o en suplementos o el fruto solo, podrían utilizarse, pero en realidad son más a nivel preventivo, no tanto de tratamiento. O por lo menos eso es lo que dicen la bibliografía o algunos profesionales. Dentro del arándano tenemos dos opciones, el arándano azul y el arándano rojo. ¿Qué tiene el arándano? La cantidad y la cantidad en realidad de principios activos a veces varía entre el azul y el rojo, pero a nivel de la prevención de infecciones urinarias, lo que tiene es proantocianidinas. Es este principio activo responsable de actuar a modo preventivo para las infecciones urinarias. Pasamos de tema. Ahora nos vamos a mitos en el sistema hematológico. Bueno, primero vamos a hacer una introducción. El sistema hematológico es el que está relacionado con la sangre, la médula ósea y órganos accesorios como el vaso y el hígado. Médula ósea está en el interior de algunos huesos, no es lo mismo que médula espinal. La médula ósea depende de la edad que estemos considerando. A edades más tempranas, cuando el bebé recién nace, bueno, tiene una médula ósea activa en la mayoría de los huesos. A medida que va creciendo, eso se va reemplazando por un tejido graso.
y tenemos médula ósea activa en el adulto en pocos huesos, como el esternón, la cresta ilíaca, entre otros. Esta médula ósea va a ser la responsable de la hematopoiesis, que es la generación de las células sanguíneas, porque en la sangre tenemos distintas células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Glóbulos blancos en realidad es una categoría general porque vamos a tener distintas opciones. Leucocitos, linfocitos, bueno, hay como neutrófilos, basófilos, eosinófilos, tenemos diferentes posibilidades. Los glóbulos rojos principalmente van a estar relacionados con el transporte de oxígeno y el transporte de dióxido de carbono, o sea, la oxigenación y recolectar el dióxido de carbono para su eliminación. Los glóbulos blancos van a estar relacionados con la inmunidad y las plaquetas es el tercer tipo celular que vamos a encontrar en la sangre que se encarga o participa de la coagulación, porque uno de los pasos tiene que ver con que estas plaquetas cambien su estructura, se empiecen a unir entre sí y que formen ese tapón plaquetario. Bueno, hematopoiesis, ya les comenté, entonces, ¿qué era? También es importante tener en cuenta el metabolismo del hierro, de la vitamina B12 y del ácido fólico, porque estos tres componentes, si hay un déficit, hay probabilidad de que se genere anemia. Y anemia tenemos diferentes opciones. Hablamos de las plaquetas como las células relacionadas con la coagulación. La hemostasia es la ciencia o el proceso que se asocia con la coagulación de la sangre. Y como todo en el organismo, lo que se genera en algún momento lo tenemos que interrumpir, que destruir. Entonces, después interviene otro proceso que es la fibrinólisis, lisis de destrucción, que va a buscar destruir a esos coágulos, porque en algún momento tenemos que disolver. Y vamos entonces con el mito relacionado al sistema hematológico. Hay un único tipo de anemia y para combatirla se debe consumir carne. Bueno, primero, ¿qué es la anemia? La anemia es cuando tenemos valores más bajos de los que deberíamos tener. ¿Para qué? Para la cantidad de hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que está presente en la membrana de los glóbulos rojos. También valores más bajos en cuanto a la cantidad de glóbulos rojos o también la masa de glóbulos rojos, cuánto ocupa. Hay algunos síntomas generales como palidez, sangrado de mucosa, vamos a encontrar otros, no sé, cansancio. Y cada tipo de anemia va a tener también su sintomatología. Pero no tenemos un único tipo de anemia. Tenemos muchas opciones. Una forma de clasificarlas es en relación al tamaño de ese glóbulo rojo. Ya está preestablecido cuál es el tamaño normal que debería tener un glóbulo rojo. Si ese tamaño es menor, estamos hablando de una anemia microcítica, micro de más chiquito. Si es el usual, el normal, es una anemia de tipo normocítica. Y si el tamaño es mayor a lo que debería tener, estamos hablando de una anemia macrocítica. Por ejemplo, recién hablamos de metabolismo de vitamina B12 y de ácido fólico. Bueno, una deficiencia de vitamina B12 y o ácido fólico, porque a veces esta deficiencia se da de manera conjunta, es un ejemplo de una anemia de tipo macrocítica. Normocítica a veces están relacionadas con alteraciones en la membrana, en otras características, y microcítica sí sería una posibilidad, porque también hay otras anemias de tipo microcíticas,
Pero una posibilidad es la anemia ferropénica, es decir, por déficit de hierro. Ese déficit de hierro va a estar asociado a distintas causas. Una causa podría ser una hemorragia, o sea, pérdida de sangre por una úlcera péptica, por ejemplo, una úlcera gástrica en la cual se genera sangrado. Eso es la hemorragia. El tratamiento de la anemia ferropénica sí va a ser a través de distintas sales de hierro, o sea, el hierro unido a otro componente. Tenemos hierro carboximaltosa, sulfato ferroso, hierro polimaltosato, hay distintas opciones. Y también distintas formas farmacéuticas. Tenemos comprimidos, tenemos gotas, tal vez para un paciente pediátrico, tenemos inyectable. Pero bueno, en este caso sí. Es decir, primero el médico va a evaluar qué tipo de anemia tiene el paciente para después tratar. Y otro punto importante sobre el hierro es que hay que tener cuidado con la cantidad, ya que el exceso es tóxico. Y como hablamos de carne, porque bueno, la mayoría de la gente asocia el hierro con la carne, o a la carne con el hierro, como lo quieran llamar. Y tenemos que distinguir dos tipos de hierro. Hay un hierro que se llama hemo y otro hierro que se llama no hemo. El hierro hemo es el que está presente en el reino animal. No se ve afectado por sustancias, o sea, su biodisponibilidad, es decir, la cantidad que llega a la circulación. ¿Por qué me interesa la cantidad que llega a la circulación? Porque después, si llega poco, va a actuar poco. Entonces, esa biodisponibilidad no se ve afectada por otras sustancias y es mayor si lo comparamos con el hierro no hemo. El hierro no hemo es el que está presente en el reino vegetal y en alimentos fortificados. Es de menor biodisponibilidad y además de tener una menor biodisponibilidad, este parámetro va a ser afectado por, o sea, podemos estimular, o sea, podemos aumentar la biodisponibilidad si se consumen alimentos fuente de vitamina C, como los cítricos, por bueno, el nombre técnico de la vitamina C es ácido ascórbico. Y el ácido ascórbico, bueno, es un poco más complejo de explicar, pero va a hacer una reacción química con el hierro y va a facilitar su ingreso. Entonces, por eso aumenta la absorción. Y este hierro no hemo, la biodisponibilidad va a ser menor si se combina con fitatos, que son sustancias que están presentes en algunas legumbres, o también con taninos. ¿Les suena la palabra tanino de algo, de alguna, no sé, de alguna bebida o de algo? Lo relacionan con, muy bien, el de negro y también encontramos taninos en el vino. Así que hay que tener cuidado en la combinación con alimentos del reino vegetal. Otro mito que vamos a ver de este sistema: si consumo anticoagulantes, puedo consumir cualquier alimento. Y acá creo que es un mito que lo podemos desglosar en varios componentes. Por un lado, que muchas veces se cree que cualquier sustancia que actúa en la coagulación es un anticoagulante. Y no. ¿Cuáles son anticoagulantes? Warfarina y acenocumarol. El resto de las sustancias puede que a ver, puede no. Tenemos otros fármacos que actúan sobre la coagulación, pero el mecanismo es distinto y no los vamos a llamar anticoagulantes. A veces se mal utiliza el término anticoagulante, por ejemplo, con la aspirina, el ácido acetil salicílico, y en realidad es un antiagregante plaquetario. Bueno, esto creo que lo habíamos visto en la masterclass de interacciones, donde vimos cómo los AINES van a interactuar o van a inhibir a la ciclooxigenasa, entonces no se genera ácido araquidónico, no, perdón, del ácido araquidónico no generamos
prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano, y bueno, ahí el tromboxano es el que participa en el proceso de coagulación a través de la agregación plaquetaria. Entonces, por eso son antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué se llaman anticoagulantes? Porque van a actuar sobre la vitamina K. La vitamina K, la K es de coagulation, por eso tiene esa letra asignada, o sea, es una vitamina que va a participar en la coagulación porque lo que hace es estimular la maduración de ciertos componentes que se necesitan en este proceso. Una vez que actúa la vitamina K en este proceso, es como que su estructura cambia y para que vuelva a ser activa necesita un proceso. En ese proceso es que van a actuar los anticoagulantes. Entonces es como que impedirían que la vitamina K vuelva a su forma activa. ¿Y a qué tenemos que prestar atención? A los alimentos, hay alimentos que tienen vitamina K. Entonces, esto es un mito por eso. O sea, por un lado tenemos que considerar qué son anticoagulantes y por el otro lado que hay alimentos con vitamina K, como el perejil, el cale, la espinaca, la selga, que van a interactuar. ¿Y por qué van a interactuar? Este es un clásico ejemplo de interacción de tipo farmacodinámica, ya que por un lado estoy impidiendo la acción de la vitamina K y por el otro lado ese paciente está incorporando alimentos que tienen vitamina K. Y encima acá, cuidado, porque la warfarina, lo relacionamos con la masterclass de interacciones, es uno de los fármacos que tienen estrecho margen terapéutico. Bueno, nos vamos a sistema nervioso. Una breve introducción del sistema nervioso que va a controlar el movimiento de los músculos, va a regular algunas funciones del músculo cardíaco y liso, y es el gran centro para procesar todo lo que pasa, ¿no? O sea, vamos a través de los sentidos, a percibir información, viaja hasta el sistema nervioso, se procesa y nos da una respuesta. Pero bueno, es el gran centro, es la gran computadora que maneja todo lo que hace el individuo. A nivel de las patologías, podríamos tener un montón de clasificaciones. O lo que se propone en este webinario y lo que se propone también en la diplomatura avanzada es dividir entre las condiciones relacionadas más con la parte de psiquiatría o con la memoria, cognición, ya que dentro de la memoria cognición consideramos al Alzheimer, que es el representante tal vez más importante de un grupo que se llaman demencias. Y la otra posibilidad, condiciones relacionadas con el movimiento y trastornos convulsivos. Trastornos convulsivos, lo que sería una epilepsia. ¿Qué pasa con la medicación? ¿Va a ser para una única condición? En algunos casos sí, tal vez son medicamentos muy específicos y se utilizan solo en esos casos. No sé, los medicamentos, por ejemplo, para el Parkinson. Y en otros se pueden usar para varias condiciones. Podríamos tener el caso de algunos antipsicóticos atípicos que los podemos utilizar en casos de esquizofrenia o también en alguna sintomatología del trastorno bipolar. O podríamos tener, bueno, no me quiero adelantar, ahora vamos a ver qué pasa con las benzodiazepinas. ¿Y cuál va a ser la condición de expendio? En la mayoría de los casos son de venta bajo receta archivada. Y además de ser de venta bajo receta archivada, a veces las recetas tienen requisitos especiales y los farmacéuticos se van a encargar de recibirlas y dispensarlas. Entonces, vamos con el mito del sistema nervioso. Hace mucho tiempo que consumo clonazepam para dormir. Me cansé de tomarlo todos los días. A partir de hoy no lo tomo más. Bueno, primero vamos a hablar un poquito del clonazepam. Está dentro del grupo químico de las benzodiazepinas, que es un grupo de fármacos
que se van a utilizar con distintas finalidades. Con finalidades ansiolíticas, o sea, para bajar los niveles de ansiedad, a veces para el insomnio, para las convulsiones, como relajantes musculares. Y como ejemplos, más allá del planteado en el mito, que es el clonazepam, tenemos alprazolam, midazolam, lorazepam y otros más. ¿Qué características tienen? Bueno, ¿todas van a servir para lo mismo? No necesariamente. De hecho, estos son los efectos, pero bueno, a veces depende del fármaco o depende de la dosis para qué se va a utilizar. Además, tienen diferentes vías de administración. Algunos incluso se pueden administrar por vía rectal, otros por vía intravenosa, intramuscular, por vía oral, sublingual. Hay varias opciones. ¿Cuánto van a durar en el organismo? También es variable. Depende de qué fármaco estemos considerando. Y una característica es la tolerancia, que es a ver, este fenómeno de tolerancia lo vemos acá, pero aplica a muchos fármacos, ¿no? La tolerancia es cuando cada vez necesitamos dosis más altas para conseguir el mismo efecto. ¿Y qué pasa si dejamos de tomarlo de un día para el otro? Aparece lo que se conoce como como el síndrome o síntomas de abstinencia, que es cierta sintomatología, sudoración, agitación, trastornos del sueño, la ansiedad y en casos más extremos, convulsiones y psicosis. Y por este motivo no se puede dejar de tomar de un día para el otro, sino que el médico va a ir recomendándole al paciente una reducción gradual, de a poco va bajando la dosis hasta que se puede llegar a discontinuar. Podríamos hablar de otros mitos también relacionados con las benzodiazepinas. No sé, volvemos a lo que son las interacciones, ¿no? El consumo de benzodiazepinas con alcohol. Y ahí tenemos una interacción de tipo farmacodinámica, en donde tenemos dos sustancias. A ver, lo que vimos recién de los anticoagulantes con la vitamina K sería por efectos opuestos, ¿no? Uno aumentaría la vitamina K y el otro estaría tratando de controlar su efecto. Entonces, uno aumentaría y el otro baja. Acá, si consideramos una interacción entre una benzodiazepina con el alcohol, tenemos dos sustancias que son depresoras del sistema nervioso central. Entonces, por eso se genera una interacción y no se deberían consumir de manera conjunta. Otro de los temas planteados es el caso del VIH. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. VIH, o la otra opción es decir HIV, dependiendo si hablamos en inglés o si hablamos en español. ¿Es lo mismo decir VIH que SIDA? No. SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la última etapa en la infección por VIH. ¿Cuál es el problema de esta infección? ¿Qué es lo que genera? Problemas con la inmunidad. Es como medio un círculo vicioso, ¿no? Por un lado, los virus son parásitos intracelulares obligados, es decir, que necesitan de la maquinaria de la célula para generar sus copias. Esas copias del virus se van a llamar carga viral y tenemos una carga viral elevada en pacientes con HIV que tal vez no están diagnosticados o que no están controlados en su infección. Y para hacer esta replicación utiliza unas células que se llaman CD4, que son un tipo de linfocitos. Entonces, como para replicarse ingresan a estas células, salen y cuando salen destruyen la célula, tiene sentido que a mayor cantidad de copias tenga menor cantidad de estos CD4. ¿Cómo se van a tratar? Mediante un grupo farmacológico que se llama antirretrovirales. Porque bueno,
si nos vamos a la parte de virología, el VIH es un retrovirus. Y conocer el ciclo que hace el virus dentro de la célula, ahí es fundamental, porque ahí podemos entender el mecanismo de acción de los diferentes antirretrovirales. Esto para cuando tenemos la infección. Algunos antirretrovirales, además, se pueden utilizar en, bueno, es muy interesante, ¿no? La parte de historia del VIH, tenemos muchas películas también al respecto que son bastante ilustrativas y sobre todo en épocas que, ay, perdón, creo que alguien quería hablar, ¿no? ¿No? Sobre todo por ahí uno está acostumbrado a la época actual, pero contextualizar en ese momento con cómo era la medicina, cómo era la sociedad, para mí es bastante, como les digo, es bastante interesante poder acceder a esas películas que hay muchas que sobre el tema. Hoy en día, bueno, antes hablábamos, ¿no?, de estos cócteles. Hoy en día se utilizan una mezcla de estos antirretrovirales, por lo general no es que usamos una única opción. Y desde hace un tiempo se fueron incorporando otras estrategias, dependiendo si queremos como una especie de protección o de profilaxis antes de la exposición, que eso se llama PrEP, o después de la exposición, que se llama PEP. Así que tenemos estas tres opciones, igual en estos también son los mismos medicamentos de acá. Son los mismos fármacos. ¿Cuál es el mito que queremos, del cual vamos a hablar con el VIH? Bueno, podremos hablar de un montón, ¿no? Pero ¿qué elegimos? Con la PrEP no necesito usar preservativo. Bueno, ¿qué es la PrEP? Esto que comentamos recién, que está acá antes de la exposición, o sea, es la profilaxis pre-exposición, antes de el acto sexual, porque bueno, una de las formas de contagio del VIH es un acto sexual sin protección. Y suele administrarse en personas de riesgo, trabajadores sexuales, no sé, personas que tienen algunas conductas de riesgo para el contagio de VIH. ¿Cómo se va a implementar una pastilla al día en personas sin VIH? ¿Y cuáles son los esquemas propuestos en las directrices del ministerio? Uno es tenofovir disoproxil fumarato, porque hacemos la aclaración completa con las sales, porque también tenemos tenofovir alafenamida. Bueno, entonces sería tenofovir disoproxil fumarato con emtricitabina. Y la otra opción es tenofovir disoproxil fumarato con lamivudina. ¿Cuáles son los beneficios? Tienen más de un 99% de efectividad para prevenir VIH, siempre y cuando se tome todos los días, es seguro y tiene buena tolerancia. Entonces, si tenemos todos estos beneficios, ¿por qué lo mencionamos con la PrEP? No necesito usar preservativo como un mito, porque no nos va a proteger de otras enfermedades de transmisión sexual, como gonorrea, clamidia, sífilis. Y no pensemos en estas enfermedades de transmisión sexual que estaban en el año 1800 o en épocas anteriores incluso y que ahora no existen. Tenemos muchos casos actuales de gonorrea, clamidia y sífilis. Así que el preservativo, ya sea que lo utilice, vieron que hoy en día tenemos también dos tipos de preservativo por las características anatómicas de las mujeres y de los hombres. Entonces, ya sea que se utilice uno u otro, es el único método de barrera para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Pasamos a lo que sería el anteúltimo tema, inmunidad. En inmunidad podríamos hablar de distintas cuestiones, ¿no? Podríamos hablar de las enfermedades autoinmunes. eh, Hay
varias condiciones relacionadas con este sistema, pero lo que elegimos hablar fue de trasplante. ¿Qué es el trasplante? Por algún motivo hay un tejido, algún órgano que no está funcionando como debería funcionar y se considera el reemplazo por otro que sea sano. Entonces, el procedimiento mediante el cual se hace esto va a ser el trasplante. Ejemplos: riñón, hígado, piel, válvulas cardíacas, células progenitoras hematopoyéticas, o sea, un trasplante de médula ósea, que ya hablamos la médula ósea en que interviene. Y algo fundamental del trasplante es la compatibilidad. Es decir, tenemos que tratar de asegurar que tan el receptor, que es quien va a recibir ese trasplante, como el donante, quien lo cede, sean compatibles entre sí. Y para eso se van a hacer estudios en tejidos de ambos a nivel de la compatibilidad, ¿no? De la histocompatibilidad. ¿Y para qué queremos hacer esos estudios? Porque lo que queremos, siempre el objetivo en el trasplante es tratar de disminuir la probabilidad de rechazo. O sea, siempre esa probabilidad está. ¿Y por qué está siempre esa probabilidad? Porque estamos incorporando en el organismo un elemento extraño. Y el organismo, como lo detecta, o sea, detecta ese elemento como extraño, va a tratar de combatirlo. Y si lo combate, se rechaza el órgano. Y si se rechaza, bueno, volvemos de vuelta, hay que buscar otro donante y así sucesivamente. Además de la compatibilidad, van a ser necesarios otros estudios. En el donante queremos ver infecciones y cáncer. Algunas infecciones como citomegalovirus, que es un virus que está dentro de la familia de herpes, hepatitis B y C, VIH. ¿Y por qué queremos ver esto? Porque si ese donante tiene cáncer o estas infecciones, se las va a transmitir a la persona que lo recibe. Y la persona que lo recibe, ahora vamos a ver, va a estar en tratamiento con un grupo de medicamentos que se llaman inmunosupresores. Y en quien lo recibe, como está en tratamiento con inmunosupresores, también tenemos que chequear que no tenga cáncer o infecciones, el estado de salud general para ver si va a poder afrontar todo este proceso y algunas pruebas psicosociales, porque bueno, hay todo un cambio, todo a nivel de los medicamentos, del procedimiento, de varias cuestiones en las cuales esa persona va a tener que estar acompañada. A veces es como medio un requisito para que reciba el órgano, tiene que tener alguna persona familiar, amigo que se pueda hacer cargo. ¿Y cuál es el mito que se nos ocurrió mencionar el día de hoy? En realidad no aplica solo a lo que sería trasplante, aplica a muchas condiciones, sobre todo las que son crónicas. Si me siento bien, puedo suspender el tratamiento inmunosupresor. Entonces vamos a hablar un poquito de estos inmunosupresores. Como dice la denominación, como dice el nombre, van a tratar de inhibir al sistema inmune, porque ese sistema inmune va a intentar reaccionar contra ese elemento extraño, entonces le queremos poner algún tipo de freno. Y por eso van a buscar evitar el rechazo y bueno, van a actuar por distintos mecanismos, tenemos distintas opciones. Algunos ejemplos: azatioprina, ciclosporina, tacrolimus. Y acá lo desglosamos en dos en realidad. Por un lado, de qué trata el mito, que sería discontinuar el tratamiento. El discontinuar el tratamiento aumenta el riesgo de rechazo, o sea, si es la decisión por parte del paciente, porque tal vez el médico por algunas circunstancias, no sé, le va a cambiar al inmunosupresor o le va a reducir la dosis, va a aumentar, lo que sea, lo decide el profesional, pero si el paciente de un día para el otro ya lo deja de tomar, va a aumentar ese riesgo de rechazo. Y como cualquier tratamiento, es el responsable de que ese paciente se sienta bien. Es, es por ese medicamento que está recibiendo. Y otra cuestión que me pareció importante que se lleven: ¿qué pasa con los reemplazos de marca?
Algunos profesionales dicen que no habría problema, mientras que tal vez otros no recomiendan el cambio de marca porque lo consideran como un factor extra que puede aumentar el riesgo de generar rechazo. Y ya para ir finalizando, mitos en el cáncer. Bueno, yo creo que de todos los temas que hablamos podríamos tener cursos de posgrado para hacer hincapié, ¿no? Sobre todo en lo que es cáncer. Pero a modo de introducción, ¿qué es el cáncer? Nosotros tenemos una célula, cada célula de los diferentes tejidos va a tener una forma y características específicas. Cuando esa forma va cambiando mucho a lo que debería ser y además crece, se multiplica, se empieza a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, no hay un freno, no hay un control a lo que sería el sistema de muerte celular programada. En realidad me refiero a que eh, no se puede, la apoptosis, que es la muerte celular programada, no puede intervenir. O sea, todas esas células que van creciendo de manera descontrolada no las puede atacar, viajan. Y si además de viajar, que no es lo mismo que metástasis, crecen en tejidos distintos, bueno, estamos ante la presencia de un cáncer. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de neoplasia maligna, que no es lo mismo que una neoplasia benigna. Tienen características distintas. Vamos a mencionar también a los carcinógenos, sería el estímulo que va a hacer esta transformación, o sea, que esa célula normal la transforma en otra con propiedades y características diferentes, que sería una célula tumoral. Como carcinógeno tenemos distintas opciones. Tenemos productos químicos, algún microorganismo como algunos virus, por ejemplo, el virus de papiloma humano, procesos físicos como radiaciones ionizantes y ultravioletas. De hecho, dentro de las ultravioletas, por ejemplo, podríamos considerar cáncer de piel, por ejemplo, melanoma, porque no es el único tipo de cáncer de piel. Y estos tumores malignos pueden ser sólidos en algún tejido u órgano específico, como esto que les comenté recién del cáncer de piel, o un cáncer de mama, cáncer de próstata. Y acá, bueno, ya se empieza a complejizar más porque no es que decimos cáncer de mama y tenemos una única opción. Tenemos un montón de opciones que pueden ser cáncer de mama. O sea, es como que después se va clasificando en función a las características que tenga esas células, si reaccionan a hormonas, o lo mismo en lo que es cáncer de piel. Tenemos melanoma y tenemos otras opciones. Podemos tener un vaso celular. Bueno, ahí se va ramificando más, pero también puede ser hemático. En ese caso, va a afectar a las células de la sangre, como podría ser una leucemia. Y acá también es complejo el tema. La leucemia, por lo general, afecta a los glóbulos blancos, pero tenemos un montón de opciones. Como factores predisponentes que pueden estimular la aparición del cáncer, sustancias químicas como el tabaco, está muy demostrado que el tabaco tiene un rol bastante importante y de peso en la generación de ciertos tipos de cáncer, no solamente cáncer de pulmón. Las radiaciones, como hablamos de los carcinógenos, algunos virus, como el virus de papiloma humano, el exceso de peso. Yo siempre digo lo mismo en las capacitaciones, ¿no? No hablamos de cuerpos, si está bien, si está mal, hablamos de un tema de salud y está demostrado que, la, que esto también lo hablamos en el webinario que dictamos en febrero, ¿no? Que el exceso de grasa corporal va a actuar, incluso ya se habla de un órgano metabólico, se genera todo un proceso inflamatorio.
y es perjudicial para el organismo. Y bueno, la obesidad está asociada con algunos tipos de cáncer como cáncer de mama, cáncer de próstata. Y acá hablamos de otro mito. Si tengo cáncer, puedo consumir cualquier suplemento o planta medicinal. Así que bueno, vamos a tomar estos conceptos que ya fuimos hablando y los vamos a aplicar a lo que sería cáncer. ¿Cuál va a ser el tratamiento de un paciente oncológico? Hay diferentes opciones. Obviamente eso lo decide el oncólogo. Como tratamiento estándar para esa condición, vamos a tener radioterapia, cirugía, quimioterapia. Dentro de la quimioterapia hay muchas opciones, porque bueno, tenemos algunas tal vez más tradicionales y otras más nuevas, como los anticuerpos monoclonales, que van a actuar sobre alguna característica específica que tienen las células, por eso monoclonal. Terapias dirigidas, entre las cuales también consideramos a los anticuerpos monoclonales, pero una terapia dirigida es decir, bueno, esta célula expresa cierta proteína, tiene cierta característica y entonces la terapia va a apuntar a eso. Y lo que les quería comentar de la cirugía, bueno, son distintas opciones, ¿no? A veces el médico quiere primero sacar esa masa y como tal vez quedaron algunas células remanentes malignas, entonces después el paciente se somete a una quimioterapia. O tal vez es al revés, primero quiere achicar esa masa mediante una quimioterapia y después hacer la cirugía. Y además podemos necesitar un tratamiento complementario. Algunos antieméticos, que son estos medicamentos para el control de las náuseas y de los vómitos, porque bueno, algunos son muy eméticos, generan muchos vómitos, ya sea que se administren antes o después del tratamiento, antes y o después del tratamiento. Y vamos a necesitar, dependiendo del estadio, el tipo de cáncer, un tratamiento del dolor bastante importante. ¿Qué sucede entonces con los suplementos o con algunas plantas? Bueno, hay algunos casos que pueden generar hipersensibilidad en la piel. Entonces, ¿qué pasa si el paciente se somete a una radioterapia? Ahí podemos tener un problema. Después, interacciones con medicamentos durante y después de la cirugía, porque en la cirugía vamos a necesitar, bueno, después tal vez necesitemos, no sé, algún antibiótico, algún analgésico y durante algún anestésico para sedar al paciente y pueden producir algún tipo de interacción. Algunas combinaciones podrían aumentar el riesgo de generar una hemorragia y también hay interacciones entre suplementos o plantas medicinales con medicamentos que son quimioterápicos. Entonces, lo que me pareció interesante también que se lleven es enfocar en qué habría que hacer desde distintos puntos de vista. ¿Qué tendría que hacer el paciente? No consumir ningún producto sin antes avisar al profesional de la salud para poder evaluar de manera conjunta si se puede, si no se puede, o tal vez qué es lo que está buscando el paciente y por ahí el médico le recomienda modificar hacia otra opción que tal vez el paciente no lo tuvo en cuenta. Desde la farmacia, si un paciente se quiere llevar un suplemento, deberíamos preguntar si está en tratamiento para alguna condición, no solo aplica para el cáncer, aplica para cualquier patología, y dar aviso al farmacéutico. Y desde el punto de vista del médico, preguntar al paciente todos los productos que consume, tratar de que se sienta, de generar un entorno seguro, que se sienta cómodo, no juzgarlo, porque a veces cuando juzgamos hacemos de que el paciente no nos cuente y lo que queremos es una mejora en su tratamiento. Y eso incluye todo, medicamentos de venta libre, plantas medicinales y suplementos. Ya para ir terminando algunas consideraciones finales, bueno, los que ya me tienen en capacitaciones saben que a mí me gusta el concepto de farmacia como centro de salud en donde no solamente vamos a entregar medicamentos, sino también asesorar a los pacientes, acompañarlos,
un concepto mucho más integral, que eso va a tener distintos beneficios, o sea, ya sea para mejorarle la calidad de vida a ese paciente, pero también el paciente se va a sentir acompañado y va a volver a esa farmacia. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la rentabilidad también es una buena estrategia. Es fundamental la capacitación exhaustiva porque es cierto que a veces algunas personas que empiezan a trabajar en las farmacias tal vez no pasaron por una etapa de capacitación, aprenden un montón de estar todos los días en el mostrador, pero tal vez incluso a veces pasa entre las personas que trabajan en la farmacia que tienen mitos arraigados y a veces necesitan, ¿no? Como una capacitación un poco más exhaustiva. El mostrador es una excelente herramienta, una excelente posibilidad de detectar mitos o algunos errores que tienen los pacientes, tal vez el consumo incorrecto en cuanto a la administración o tal vez una equivocación en la conservación. Bueno, podemos detectar un montón de posibilidades, podemos ver si el historial del paciente, entonces si el paciente no retira un medicamento crónico, poder indagar, poder ayudarlo. Creo que el auxiliar tener un auxiliar capacitado para mí es fundamental, lo tenemos que capacitar y es una excelente herramienta para poder colaborar con el farmacéutico. O sea, esto siempre tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Tratar de formar buenos equipos para que el trabajo salga mejor, reducir los errores. Siempre van a estar los errores, pero vamos a querer reducirlos. Y la finalidad de todo esto es que, bueno, la farmacia, además de ser un negocio, es un negocio, pero que se dedica a comercializar con productos destinados para la salud. Entonces, todas las tareas que vamos a llevar a cabo, lo que queremos es mejorar el estado de salud de ese paciente que viene a nuestra farmacia. Bien, y esto era lo último. Más allá de lo que fueron preguntando, ¿alguna pregunta que tengan de estos temas que vimos? ¿Algo que no haya quedado claro? Ujú. Bueno, me alegro. ¿Ninguna pregunta entonces? ¿Estamos bien? Bueno, genial. Les voy a dejar por si no tienen los links o no pudieron anotarse, igual están en los, bueno, gracias Juan, están en los foros para los que son estudiantes míos y si hay alguien que no es estudiante, pueden copiar y pegar y se pueden registrar en estos que también son gratuitos. Así que, como comenté en los otros webinarios, pero bueno, ya llevo un poco, ya me pierdo un poco quiénes participaron y quiénes no, así que lo preguntaron ayer y bueno, lo vuelvo a mencionar. Tenemos como distintos regalos por haber participado. Por un lado, se van a recibir en el correo electrónico un link a un Drive en donde van a tener la presentación que dictamos. También van a recibir el link a YouTube para que puedan visualizarlo. Va a estar cargado de acceso abierto a todo el público. Y también tenemos, como ya se los comenté en los otros webinarios, un cupón de descuento que es este, Salud 30. Todo lo que vimos está relacionado con la diplomatura en auxiliar de farmacia a nivel avanzado que va a empezar a principios de abril. Pero también este código lo pueden usar en otras capacitaciones en las cuales estoy como coordinadora o docente. Y bueno, acá tienen los pasos para aplicarlo. Para acceder a las grabaciones, les dejo el link, o sea, si bien lo van a recibir, pero bueno, les dejo el link a el YouTube del Centro de e-Learning. Ahí van a estar todos los webinarios. Igual también después se los voy compartiendo por el foro de novedades de los cursos.
Ya terminamos entonces las primeras tres de esta semana. Vimos interacciones, que este video ya está disponible en YouTube. Vimos suplementos, que bueno, creo que ya en breve también va a estar disponible. Esto lo vimos ayer. Hoy ya terminamos con esta guía para el auxiliar de farmacia avanzado. Y la semana que viene son esos que les puse en el chat, en donde tenemos uno de alimentación saludable el martes a las 19:30. Acá cuidado con los horarios, por si se van a conectar, porque bueno, son todos distintos. El jueves, el de cannabis medicinal a las 19. Acá nos acompaña Julieta Mancini, que es otra licenciada en nutrición, que forma parte del equipo. Acá nos va a acompañar Esteban Calvo, que es farmacéutico. Y el viernes cerramos con Fernanda Garat, que es la licenciada en nutrición que participó ayer de este webinario sobre nutrición vegetariana, vegana, ¿no? Combinaciones y bueno, vamos a tratar de tocar varios temas y para mí va a estar interesante porque, bueno, aparte ella se especializa en nutrición vegetariana y vegana, así como también en suplementos, entonces las recomiendo que se anoten porque van a aprovechar un montón. Sí, se pasan volando, tal cual, como las clases, espero. Se pasan bastante rápido. Les dejo los links, de todos modos son los que les indiqué en el chat. También mi LinkedIn, por si quieren agregarme o hacerme alguna pregunta. Y para los que son estudiantes también me pueden consultar a través del campus virtual, por alguno de los foros o por mensaje directo. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y bueno, a muchos los estoy viendo en el campus o en clases sincrónicas. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberse conectado y bueno, nos estamos viendo. Tal vez nos vemos entonces la semana que viene en algún otro webinario. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Dale, Juan, nos vemos.